Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar de 5 libros con narradores poco fiables. Bueno, tengo que decir que esto del narrador poco fiable es algo que a mí me encanta. Me gusta mucho que cuando los autores hacen eso de que te mueven el tablero debajo de los pies y te quedas sin saber de dónde te ha venido el giro, y que sea por esto, ¿no? Porque el narrador es poco confiable. No os voy a hablar de libros en los que me ha pasado eso y que fuera muy chocante, porque claro, si no os perderíais ese efecto sorpresa, sino que voy a hablar de otros libros en los que los narradores son poco confiables por otros motivos. El primer libro del que os quiero hablar es La vegetariana, de Han Kang. Además, este es el mes del Yo leo Corea y este libro está escrito por una autora coreana y está ambientado en Corea. Entonces, con este solo libro ya participáis en el maratón, porque con uno solo pues ya cuenta. Y bueno, esto nos cuenta la historia de nuestra protagonista, que de repente un día deja de comer carne, decide dejar de comer carne por sus motivos propios, y su familia no lo entiende, la juzgan muy duramente y bueno, ¿por qué esto es un libro con un narrador no confiable? Porque aquí no es la protagonista la que nos cuenta su propia historia, sino que tenemos 3 narradores diferentes, que son su marido, su cuñado y su hermana, los que nos cuentan a través de su propia visión lo que está haciendo la protagonista, que eso, no escuchamos su voz, sino que su historia la vemos a través de los ojos de otras 3 personas que por supuesto entienden sus motivos de determinada manera y lo utilizan esos motivos de determinada manera. Entonces, a través de la visión de los 3 podemos llegar a entender a la protagonista, pero no tanto como si contara la historia ella misma. En Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, también tenemos una narradora poco confiable, porque Kazi nos va a contar cómo era su vida en un internado al que iba de pequeña, pero durante toda su narración nos estamos dando cuenta de que en ese internado pasaba algo que Kazi nos está ocultando deliberadamente, y entonces cuando el narrador te está ocultando algo deliberadamente, ya la confianza lector-narrador se rompe totalmente. Yo no me vi venir hacia dónde iba el secreto de esta institución hasta el final, y de hecho me gustaría ver la película para ver cómo lo abordan, pero porque es un libro tan raro que la verdad yo lo disfruté un montón. Pero sí que es verdad que tú vas todo el rato como esperando que pase algo, porque es eso, lo que ella te está contando, tú no, es como que no te está contando toda la historia. Entonces, hasta que llegas al final y vas encajando todas las piezas, no entiendes lo que está pasando, lo que estás leyendo, pero aún así es un libro que yo he disfrutado un montón. Y bueno, esta es la portada de la película, y con Keira Knightley. Yo no la he visto, pero sí que tengo muchas ganas de verla. También nos encontramos un narrador poco fiable en Las estrellas son legión, de Kathleen Hurley. Este libro no lo tengo en físico, por eso no os lo puedo enseñar, pero os dejaré la cubierta por aquí. En este libro, nuestra protagonista y lo conductor de la historia y narradora poco confiable lo es no intencionadamente, sino porque ella tiene amnesia, no recuerda lo que ha hecho. Entonces nos va contando su historia, pero tenemos que ir confiando en las diferentes cosas que le van contando diferentes personajes, de los que no sabes si fiarte o no, porque muchos de ellos se les ve, muchas de ellas, porque aquí no hay ningún hombre, son todo mujeres, muchas de ellas se ve directamente que no son confiables, y en otras pues no sabes si puedes confiar o no. Así que tú estás como la protagonista durante toda la narración, no sabes en quién confiar y en quién no sabes qué es verdad y qué es mentira, no sabes si lo que está haciendo la protagonista es lo correcto o no. Entonces Kathleen Hurley juega contigo tremendamente, pero es un libro que yo os recomiendo muchísimo. Es un libro de ciencia ficción, o sea que eso sí que lo tenéis que tener claro. Además es bastante escatológico en algunas cosas, pero yo creo que merece mucho la pena leerlo. Después hay un tipo de narrador poco fiable que me gusta también mucho, y es que claro, cuando un narrador nos cuenta en primera persona su historia, nos está contando su versión de los hechos, y su versión de los hechos siempre está pasada por el filtro de cómo se ve a sí mismo y sus acciones, porque nadie es el malo de su propia historia. Entonces
hay veces en las que no sabes si fiarte de lo que te está contando el narrador o no, porque claro, esa es como él ha visto que han ocurrido las cosas. Entonces aquí os quería enseñar dos libros que van juntos, es Entrevista con el vampiro y Lestat el vampiro. Vale, aquí en el primer libro nos encontramos con Louis, que nos cuenta su historia de cómo se convirtió en vampiro y cómo fue sus primeros años de vida como vampiro con el vampiro Lestat, el malvado vampiro Lestat, y entonces nos cuenta su visión de cómo fue la historia, ¿no? Vale, pues en el segundo libro tenemos la historia de Lestat, y Lestat ya nos empieza diciendo en el primer capítulo, lo he repasado para este vídeo, ya nos empieza diciendo que la historia de Louis está contada a su manera y que tiene bastantes licencias, que se toma bastantes licencias y que es como una malvada narración o algo así lo llama. Entonces claro, ¿de quién te fías? ¿De Louis o de Lestat? Como bonus dentro de este tipo de narrador os quería hablar de Perdida de Gillian Flynn, pero como creo que ya hablé de este libro en otra ocasión, no me quería repetir, pero lo meto así como un bonus. Y es que claro, aquí tenemos dos versiones de la historia, tenemos la versión de Nick y la versión de Amy. Amy y Nick están casados, parecen un matrimonio idílico, pero todo esto se derrumba, se ve que todo era fachada cuando Amy desaparece, y entonces no sabemos si Amy se ha ido por su propia voluntad o ha sido Nick el que la ha matado y la ha hecho desaparecer. Y entonces tenemos aquí a los dos narradores en primera persona que nos cuentan cómo fue su historia de amor y cómo hemos acabado en la situación actual y qué pasó realmente con Amy. Entonces, claro, pues hasta el final tú no sabes cuál de los dos es el que está diciendo la verdad. Entonces aquí uno de los dos está claro que miente, con lo cual siempre uno de los dos es poco confiable, sino los dos, porque lo que decíamos, ¿no? Todo el mundo cuenta la historia según su propia versión. Un poco controvertido es el caso de Lolita de Vladimir Nabokov. Vale, todos sabemos de qué trata Lolita, va de Humbert Humbert, que se enamora de una niña de 12 años, de Lolita, porque según él nos cuenta, la niña coquetea con él y la niña en todo momento accede a tener relaciones con él, las está deseando y es una relación de igual a igual, casi como él nos lo cuenta. Y esto, claro, esto ha hecho que este libro tenga múltiples detractores, porque como puedes decir que una niña de 12 años hace eso. Entonces el propio Nabokov en muchas entrevistas dice que, claro, que esa no era su intención, decir que Lolita se comportaba de esa manera, sino que todo está distorsionado por la imagen que tiene Humbert Humbert. Humbert Humbert es un pedófilo, es un perturbado mental que ve en Lolita cosas que no son. Cualquier movimiento que hace Lolita él lo sexualiza y en su cabeza lo ve como una invitación que le hace la niña a él, pero sin que esto sea verdad. Esto es algo que él ha dejado claro, con lo cual ahí tenemos la prueba de que este es un narrador poco confiable, porque todo lo pasa por su filtro de pedófilo que nos hace ver las cosas como no son, nos hace ver las cosas a su manera para justificarse, porque claro, él no piensa que esté haciendo nada malo porque Lolita es la que se lo busca, Lolita lo está buscando continuamente y Lolita lo está provocando. Entonces cuando, claro, ella cae en la tentación, porque es eso, él cae en la tentación con ella porque es ella la que lo propicia, ¿no? Entonces sí que es verdad que es eso, que a veces se malinterpreta esta versión. También yo creo que las adaptaciones cinematográficas no han hecho nada a favor de dar esa interpretación al libro, porque es verdad que se ha sexualizado mucho a Lolita en vez de presentarla como una niña realmente de 12 años y entonces bueno, es yo creo que uno de los mejores ejemplos de narrador poco confiable. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.